el único columnista que permanece porque nos hizo la pera. Bueno, no sé cuándo va a venir este el licenciado Campi, en este caso va a hablar de educación, pero no sabemos cuándo va a empezar, seguramente en marzo. Carranza, sí, habrá agarrado alguna infección tratando el tema medioambiental, bueno, viene más. Así que lo único que queda es mi amigo, el Rodo Negri. ¿Cómo está, Rodo? Buen día. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Gastón? Es un gusto estar con ustedes y además es una satisfacción escuchar una nota como la que recién acaba de ocurrir, donde Jorge Pepe contaba todo lo que significa y lo que se está haciendo desde la UNER. Debería, y de hecho lo es, ser un orgullo para todo Concepción del Uruguay, pero además no es solo un orgullo en cuanto a construcción colectiva, sino habría que tener conciencia del impacto que esto significa para la ciudad. Si solo la UNER aporta más de 1000 estudiantes, convengamos que si sumamos el resto de las universidades, UTN, UADER, UCO, etcétera, podemos llegar a tomar conciencia de lo que significa para la economía de la ciudad una cantidad importantísima de jóvenes que llegan en busca de alojamiento, que comen, que consumen y que le dejan un aporte muy interesante a la economía de Concepción del Uruguay. Quiere decir que nadie de la ciudad es ajena al impacto que estas extraordinarias acciones que en el terreno de la educación se están haciendo. Debiéramos tomar conciencia de eso. Mirá, te voy a comentar algo que me pasa todos los sábados. Protagonizo por obra y gracia de Héctor Ferrari en la parte de locución de las historias de la Villa Concepción. Y el desarrollo de esa obra de teatro que pone, digamos, es como un sueño que uno tiene de verlo personificado, por supuesto, a Urquiza, a Larroque, a Roca, a Frondizi. Cuando toma dimensión de lo que Larroque le cuenta a Urquiza que sucedió en el colegio, tomando dimensión de que nuestro colegio fue el antecedente del Colegio Militar de la Nación, por ejemplo, y tantas otras cosas que nos han pasado y que no las conversamos, Rodo, no las conversamos. Hay un sitio del que vos participás en Facebook que cuenta cosas de Concepción del Uruguay, y vos ayer rememoraste mediante varias imágenes al maestro Toscani, que yo lo conocí viviendo a una cuadra ahí en Tibiletti y San Martín de Toscani Camping, y luego el Grumete Hotel, que fue otra apuesta más a la evolución de un turismo que él, como comandante, digamos, del turismo de Concepción del Uruguay, vio en distintos tiempos la evolución, por ejemplo, del carnaval, que recién hablábamos fuera de micrófono. Creo que nos hace falta, fíjate vos que vengo proponiéndole al anterior director de turismo, al actual director de turismo, hacer una suerte de recorrido turístico para periodistas, porque no sabemos contar la ciudad, no sabemos contarla, y hay que irse hasta el discurso de Jorge Busti, presidente de la Convención Reformadora de la Constitución, cuando se hizo la jura de la Constitución aquí en Concepción del Uruguay, y él enumera por qué se eligió Concepción del Uruguay como sede de la jura. Y uno, entonces, rememorando todo eso, digamos, que está allí, uno dice, ¿y por qué no nos acordamos más seguido de todo esto? A mí me gusta mucho más que la circunstancia lamentable que uno tiene que recurrir y que uno termina entristeciéndose de la circunstancia política, institucional que está viviendo el país, y por ende nosotros también.
la mentira, la coima, la extorsión, la persecución política. Lo que nos está sucediendo es gravísimo, pero también nos suceden otras cosas, como esta charla con el doctor Jorge Pepe, que yo lo tuteo porque somos amigos de muy chicos, creo que somos de la misma generación, él tendrá un par de años más, o los tendré yo a ese par de años más, pero que hemos tenido probablemente los mismos sueños en distintas circunstancias, y después la vida se ocupa de, con sus vientos, llevar a uno por un lado y otro por otro, y al fin terminamos en el mismo lugar, preocupados seguramente por las mismas cosas. Estoy hablando demasiado porque esto es espacio, pero bueno, quería decirlo. De ninguna manera, porque además comparto y suscribo todo lo que estás diciendo. A mí me parece, yendo a una teoría algo paranoica y conspirativa, que nosotros estamos pagando el precio del no haber querido someter a la provincia, de haber sido cuna y origen del federalismo. Totalmente. Y por eso hemos estado relegados, y por eso no se divulgan todas las acciones históricas. Está bien, pero eso es que lo hagan nosotros deberíamos reivindicarlo. Lo que pasa es que... Porque Artigas por algo eligió Concepción del Uruguay para el Congreso de Oriente, es más, por eso Ramírez, por eso Urquiza, digamos, tal cual. Por eso Mariano López. Yo te pregunto, Juan, ¿cuál de esos caudillos que vos mencionaste agachaban la cabeza cuando las decisiones que se tomaban desde el Poder Central no eran justas para nuestra gente? Ramírez sabía que se moría y no se entregó. Hermanos, yo digo que no hay retirada. Yo digo además que hay mucha de nuestra gente, sobre todo de una generación no esta, no la actual, donde los medios nos han comido el cerebro, que más allá de las ideologías, más allá de la posición política, yo lo digo, yo soy peronista, nadie lo desconoce, todo el mundo lo sabe, pero hay hombres con los cuales yo me saco el sombrero, y te voy a mencionar, por ejemplo, dos, Oscar Cacho Maestri, Roberto Perinotto, gente que apuesta a la ciudad, que genera un frigorífico como FEPASA, que le da trabajo a la gente, que genera puestos de trabajo, que arriesga su capital en función de tener confianza en la gente, en la producción y en el país. Necesitamos más Cachos Maestris en nuestra ciudad. Sí, necesitamos que ese tipo de emprendedores, empresarios, vuelvan a surgir. Por eso cuando a algún negocio le va muy bien, para mí es una tremenda satisfacción. Hay gente que los gana la envidia, los gana esa mala sensación de cuestionar al que crece. Yo me pongo tremendamente contento porque la persona que arriesga, que invierte y que tiene confianza y fe en nuestra gente y en nuestro futuro, ponga sus dineros, ponga su trabajo y ponga todo su esfuerzo. Pero bueno, ¿y si vamos a la literatura, Juan? Sí, vamos, metámonos allí. Vos sabés que venía para leer un cuento. Ajá. Después de la charla con Jorge Pepe, pensé que otro de los de este libro podía ser interesante y terminé cambiándolo. Bueno. El cuento está dentro del libro Para muestra basta un cuentito. Está escrito en memoria justamente de mi suegro, don Enrique Toscani, que era un excelente cuentista y un tipo extraordinario. Es muy extraño porque los cuentos que él hacía, él siempre era víctima. Todo el mundo hace los cuentos para vanagloriarse de sí mismo. Claro. Él siempre en los cuentos que hacía era una víctima o el sonso de la historia. El cuento se llama Pisovolco y dice así: desde que el hombre, y lo digo generalizando para que no se me tilde de machista, ha tenido uno de sus mayores enemigos en la incertidumbre. No resiste la sorpresa, lo inesperado, es decir, aquello para lo que no está preparado. Por eso establece rutinas que cumple a lo largo del tiempo una y otra vez. ¿Qué es la vida sino una larga sucesión de rutinas? Y cuando ese estatus se altera,
se produce un cambio, un quiebre, que termina siendo reemplazado por una nueva sucesión de rutinas. Porque son esas rutinas las que le brindan seguridad y le permiten ilusionarse imaginando que está controlando el futuro. De eso, de alguna manera, se trata esta historia. El gringo Pisobolko era uno de los sastres más renombrados de Concepción del Uruguay hace unos cuantos años atrás. Vivía en una casa ubicada en la vereda sur de la calle San Martín, entre Artigas y Tidiletti. Como todos, tenía su costumbre y sus hábitos, sus rutinas, según el argumento esgrimido anteriormente. Menudo, con una gran cabeza rapada, tendría en los tiempos en que transcurre este relato algo más de 60 años, vestía muy sencillamente y su pantalón de estricto tiro largo le llegaba casi hasta el pecho. Por su aspecto era lo más parecido a cualquiera de las víctimas de los guetos que vamos a ver en las películas de la época de la Alemania nazi. Solía levantarse muy temprano, eso de las 5 de la mañana, para comenzar su trabajo. Los trajes de confección estaban destinados a quienes tenían pocas posibilidades económicas o a los que utilizaban solo para trabajar. Los que eran a medida solían distinguir a los más pudientes de aquella pueblerina sociedad. Esta era su especialidad. Pero volvamos a nuestra protagonista. Cuando el reloj marcaba casi las 9, tomaba su primer descanso. Salía y se dirigía caminando lentamente hasta la confitería Moncherí, ubicada a una escasa cuadra y media. Allí tomaba sus primeros tragos del día, una buena seguidilla de vasos de aperitivo lucera, costumbre generalizada por aquel entonces entre los hombres de cierta edad. Casi media hora después, y a veces con alguna dificultad porque el alcohol también hacía su trabajo, regresaba al hogar para disfrutar de una buena siesta y continuar por la tarde con su tarea. Hosco y de permanente mal humor, solo conseguía clientes por su excelente trabajo. Era tal la exactitud de su costumbre que había vecinos que ponían en hora su reloj tomándolo como referencia. Pisobolko pasaba a las 9 horas por la esquina de San Martín y Artigas, ni un minuto antes ni un minuto después. En su camino apenas si respondía gruñendo cuando algún vecino por cortesía o simplemente por educación lo saludaba. Siempre cruzaba en su recorrido al guardia de la delegación local de la Policía Federal y a Enrique, mi suegro, que tenía su negocio de compra-venta de carpas, artículos de camping, caza y pesca junto en esa esquina. Tanto el edificio gubernamental como el negocio estaban uno frente al otro. Hasta que aquel día ocurrió. Se hicieron las 9 de la mañana y esta vez Pisobolko no pasó. El guardia policial, extrañado y preocupado, dejó el lugar donde estaba apostado, cruzó la calle para comentarle a Toscani lo ocurrido. Este, como también era su costumbre, se encontraba enfrascado en la lectura matinal del diario La Calle, medio informativo ineludible para saber qué pasaba formalmente en el pueblo, y esa era su propia rutina. Don Enrique, ¿no se ha fijado que Pisobolko no pasó? Silencio del otro lado. Usted sabe que yo tomo la guardia a las 8:30 desde hace años. Nunca Pisobolko ha dejado de pasar a las 9. La verdad es que me tiene preocupado. Y como para hacerse el gracioso, agregó: extraño su gruñido mañanero. Toscani, molesto porque le interrumpían su lectura, levantó la vista del periódico y miró a su molesto interlocutor, y con una indudable intención de cortar el diálogo que le interrumpía la plácida lectura, puso cara de circunstancia y le dijo: ¿pero cómo? ¿No sabe? Pisobolko se murió esta mañana. Dicho esto, continuó con lo suyo, mientras el hombre de azul volvía con sorpresa y conmovido a su lugar de trabajo en la vereda de enfrente. No obstante, ni bien tuvo oportunidad, le comentó a su superior la luctuosa novedad, agregando que creía que sería muy bien visto por todo el vecindario que, en función de un conocimiento de tantos años con el muerto, los miembros de la delegación realizaran un aporte económico y en nombre de la institución se hicieran presentes. Sus compañeros asintieron y así efectuaron una colecta. A media mañana, el solícito agente cruzó la calle llevando una enorme corona fúnebre producto del aporte obtenido. El ornamento tenía una destacada banda púrpura atravesada que, con letras doradas, expresaba:
nuestro profundo dolor por la muerte del vecino Pisobolco y firmaba delegación de la Policía Federal. Así, con gran pesadez, tanto por la congoja como por el propio peso de la carga, el uniformado marchó rumbo a lo del sastre, donde imaginaba se llevaría a cabo el velatorio, ya que por aquellos años se acostumbraba a que los mismos se realizaran en la casa del difunto. Después de tocar el timbre, grande fue la sorpresa cuando el propio Pisobolco le abrió la puerta. Pero más grande fue la sorpresa del propio Pisobolco, cuando vio la carga que el visitante traía y la leyenda de la ofrenda floral que el desconcertado uniformado le extendía, casi con un movimiento instintivo. El policía, azorado y sin salir de su asombro, solo atinó a decir: «¿Pero cómo? ¿Usted no había...?» Pisobolco no solo se dio rápidamente cuenta de la situación, sino que, fiel a su mal carácter, tuvo un estallido de furia y comenzó a insultar al pobre hombre. ¿Qué había pasado? Por aquel entonces, en 2 momentos del año, la hora se cambiaba adelantando o atrasando los relojes para aprovechar la luz solar. El sastre no se había percatado de ello esta vez, por eso su rutina la había adelantado sin querer 1 hora antes. Los viejos vecinos del barrio todavía recuerdan al uniformado escapando despavorido y a toda carrera para buscar refugio en el edificio de la delegación, con el sastre corriendo detrás suyo, tirándole patadas y trozos de la gran corona de flores, mientras gritaba desaforadamente: «¡Hijos de pu!». Pero que eran. Bueno, yo vivía ahí en esas inmediaciones, en la esquina, enfrente de la casa de Manuel Macchi. Hacia el sur estaba el Gallego Bardiza, más allá la librería, cuyo apellido no recuerdo, pero era y una anécdota que por ahí en algún momento la haré cuento, pero que es verdad. Mi padre tenía un equipo de música con la gran novedad de ese momento del magazine, que era la clásica cinta del grabador a cinta abierta de un 1/8 de pulgada, de 1/4 de pulgada, con una gran fidelidad, y el estéreo, por supuesto. Y un pianista muy virtuoso, Félix Saint-Amand, un francés, con una virtuosidad en el piano clásico tremenda. Papá lo escuchaba con un alto volumen. Y en la esquina paraba la línea colectiva número 1. ¿Qué tal? De la familia Bonelli. Y bueno, entonces estaba escuchando al virtuoso Saint-Amand y sale a esperar el colectivo, justo en el momento en que salían la muchachada de la escuela normal. Y le dijo una de las chicas: «Señor, ¿era usted el que tocaba el piano?». «Sí». «Ah, qué delicia», dice, «tendría que tocar más seguido». Y se fue. Yo Don trabajé... Juan, que apenas tocaba el saxo, y tenía algunas desviaciones hacia el fagot, pero la chica quedó convencida que yo había conocido un trabajé gran algunos pianista. años con mi suegro, ayudándolo cuando recién llegué a Concepción del Uruguay, y esa casa prefabricada que ocupaba la esquina de San Martín y Artigas frente a la delegación de la Policía Federal era un sitio de visita de mucha gente. Recuerdo a José San Román, a José Chepare. José San Román vive al lado. Al lado. Entre los jóvenes que se instalaban con sillones playeros que estaban para la venta para ver el desfile de chicas bonitas que iban al profesorado, y otra gente que no iba a ese tipo de menesteres, y que son un recuerdo imborrable. Recuerdo aquel gran folclorista, Florencio López, que en su Renault 4. En su amarillo. Renault 4. Una vez, si tengo un minuto más, no sé cómo andaremos de tiempo. Nos pasamos, pero no importa. Te cuento una anécdota cortita. Florencio charlaba conmigo yendo a este negocio, y
yo le expresé mi profunda admiración por don Atahualpa Yupanqui, y él un día me dice, espera un segundito, Rodo. Salió de la prefabricada, se fue hasta el 4L y vino con un papel en la mano, y el papel era una carta fechada 15 días atrás en París de don Atahualpa Yupanqui hacia Florencio López. Me la leyó y era una poesía. En ella don Atahualpa Yupanqui hablaba de su nostalgia por la Argentina y de cómo le gustaba visitar España, porque en muchos lugares la reminiscencia de la patria lejana lo conmovía y hasta lo hacía lagrimear. La verdad que el recuerdo era notable, era imborrable, y para mí, fíjate vos, a pesar de los años, me sigo acordando de aquel momento maravilloso. Rodo Negri, el espacio literario y el fin de Concepción Siglo XXI. Gracias, Rodo. El miércoles te esperamos, por Gracias, supuesto. Juan, gracias, Gastón, gracias, oyentes.